Les saludo en el amor del Señor, estimadas hermanas y hermanos, en este día. Primer domingo de Adviento. En este tiempo tan complejo, la esperanza nos invita a vivir el tiempo de Adviento, que se presenta como el grito de resistencia a la fe cristiana en esta época de pandemia. Encenderé la vela verde como símbolo de Cristo, nuestra esperanza. Que la luz enviada por Dios brille en la oscuridad para mostrarnos el camino de la salvación. Lectura bíblica, Salmo 80 del 1 al 7. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrará tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y a nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Vamos a tener un momento de oración. Te damos gracias, mi Dios, por este día. Te pido tu dirección, te pedimos tu compañía y también, Señor, en este día guíanos. Estamos delante de ti para que, Señor, tú puedas bendecirnos, para que tú, Señor, dirijas tu iglesia, diríjanos al pueblo de Dios, tu pueblo. Queremos alabarte para siempre. Queremos bendecirte hoy, no solamente, Señor, leyendo tu palabra, cantando, sino que también, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestros hogares. Te pedimos dirección, te pedimos tu compañía. Dirígenos, Señor, y acompáñanos, Señor. Amén. Unimos nuestras voces en el libro 43, Oh ven, Emmanuel.
Isaías 63, 16, 17 y 64 del 1 al 8. Isaías capítulo 63, versículos 16 y 17. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. 64, 1 al 8. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se oscureciesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hicieses por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Unimos nuestras voces en el himno 57, Gozo del mundo es el Señor. Nuevo Testamento, 1 Corintios 1, del 3 al 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Unimos nuestras voces en el himno 45, Bendito el Rey que viene. Nuestra oración de intercesión por el pastor Nestalí Gajardo. Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y elevar nuestra oración de gratitud y intercesión al Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, en la quietud de esta hora, en que celebramos esta liturgia, en el inicio de este nuevo tiempo litúrgico, el Adviento, pedimos, Señor, que la inspiración de tu Espíritu guíe nuestros pensamientos en esta oración. Especialmente agradecemos tu compañía durante todo este año transcurrido, este año eclesiástico, por que has sostenido nuestra fe y nuestra esperanza y nos has fortalecido en tiempos difíciles que nos ha tocado vivir como país y sobre todo el mundo entero por esta pandemia que nos ha afligido. Queremos agradecer tu infinita bondad y misericordia por el sustento, el cuidado, la protección y por sustentar nuestra fe y nuestra esperanza. Danos siempre un corazón agradecido para reconocer que gracias a tu bondad y a tu misericordia nosotros somos lo que somos en el día de hoy. Queremos poner nuestras preocupaciones por las distintas problemáticas que enfrenta cada familia que se ha visto afectada por el coronavirus en esta ciudad, sobre todo las familias más desprotegidas, las
de la tercera edad, los que están con una enfermedad base, que muchas veces se ven expuestos por las necesidades que sufren a esta pandemia. Rogamos que tengas misericordia de cada uno de ellos y que tu bondad y tu misericordia sea fortaleciendo la fe de nuestros hermanos y hermanas de este circuito del Reloncaví, desde la Junta hasta Río Sur, pasando por los miembros de la segunda iglesia y de la primera iglesia. Ponemos la vida de la mamá de nuestro hermano obispo, delicada de salud, para que tú seas con ella haciendo tu voluntad conforme a tus propósitos, pero también fortalezca la vida de su familia, especialmente la del obispo Jorge, que se ha visto afectado por esta situación que le ha tocado enfrentar. Oramos por nuestra Iglesia Nacional, por cada una de las congregaciones, desde Arica hasta Porvenir. Pedimos, Señor, de que tú seas con el liderazgo de la Iglesia y fortalezca la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de toda nuestra hermandad. Dejamos en tus manos a aquellos que están bastante delicados de salud, a nuestros hermanos de la isla de Chiriguapi, para que no se sientan solos, sientan de que tú estás con ellos. A los hermanos de la Junta también. Rogamos por nuestras vidas y sobre todo te pedimos que tengas siempre misericordia de nosotros. Dejamos en tus manos nuestra súplica, la que pedimos también por nuestro país, dentro de todas estas tensiones que le ha tocado vivir y enfrentar, y de las indecisiones que han traído mayores complejidades para resolver frente a las necesidades de mucha gente. Te pedimos de que tú les des sabiduría y sobre todo sensibilidad del corazón para poner la mirada no en los intereses personales, sino en responder a la necesidad de la gente. Ten misericordia de todos aquellos que de alguna manera, de modo egoísta, muchas veces no ponen el acento en el que está en mayores precariedades en su condición de vida. Rogamos por las autoridades de la ciudad, de la provincia y de la región. Todo lo dejamos en tus manos, confiando siempre en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Momento de dar gracias a Dios, guardar nuestras ofrendas. Cada uno de nosotros, nuestra forma de agradecer a Dios por su cuidado y por los beneficios que hemos recibido. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, tu lealtad y tu amor, dale al Salvador. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, tu lealtad y tu amor, dale al Salvador. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Lectura del Evangelio, Marcos 13, del 33 al 37. San Marcos, capítulo 33 al 37. Leo en el nombre del Señor. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana.
para que cuando venga de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Amén. Predica el pastor Nestalí Gajardo Serrano. Gracia y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, en este día, el Día del Señor, primer domingo de Adviento, dando así inicio al nuevo año litúrgico 2021. Este domingo estamos dando comienzo así a la época de Adviento, un tiempo de preparación para celebrar la llegada del Mesías. El Adviento es el tiempo del año litúrgico en el que celebramos a Dios que viene a encontrarnos para demostrar que no ha olvidado a sus hijos e hijas. Aunque a menudo a veces tenemos la sensación de que Dios ya no escucha nuestras súplicas. Él nos muestra que sigue siendo el mismo Dios y está encima de esas pequeñas cosas que son parte de nuestro diario vivir. Las lecturas bíblicas de la liturgia de este día tienen esa consonancia y nos muestran desde el Salmo, el Trito Isaías, la primera carta a los Corintios y el Evangelio de Marcos, a un Dios que siempre es el mismo y también lo que identifica ser el pueblo de Dios. El Salmo 80. Este salmo es un canto de petición nacional al Señor de los ejércitos para una restauración política y espiritual después que el ejército invasor había arrasado el reino del norte con su capital Samaria. Las súplicas o peticiones están dirigidas directamente a Dios, donde se refiere a Dios como el pastor y rey y como el Dios de los ejércitos. El salmista da a conocer su profunda fe en Dios, pastor de Israel. Tú que conduces a José, tú que estás entre los querubines, Dios de los ejércitos. Los títulos y nombres que usa para Dios destacan precisamente el poder de Dios, el cuidado de Dios por Israel y la presencia de Dios con su pueblo. Reconoce el poder de Dios y le pide que lo use para salvación de esta situación difícil, no solo en la situación físico o político de la gente, sino también en el sentido espiritual de la salvación, de la reconciliación y comunión con Dios. Pide a Dios que los restaure, que los haga volver a esa condición anterior, que haga resplandecer su rostro sobre ellos. Al usar esta expresión, en otras palabras, le está expresando esa bendición de Aarón. Está pidiendo en el fondo que Dios le otorgue su bendición. Toda la salvación es de Dios y depende de Dios. El Dios de los ejércitos es el Dios que maneja todos los astros y todas las huestes celestiales. Es el Dios que ciertamente tiene el poder para cambiar su situación. Pero el salmista se queja de que Dios está enojado con su pueblo. Está indignado y por eso no escucha su oración. El libro de Reyes nos dice que Dios se enojó con su pueblo por sus pecados, porque el salmista tiene un alto concepto de Dios, de su santidad, de su presencia y de su poder. Muchos están contentos de pensar en Dios a su manera, pero nuestro entendimiento de Dios, nuestro concepto de Él es de suma importancia. Y la única manera de tener un concepto adecuado de Dios es por su palabra y sobre todo, mayormente por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, que usando las Escrituras va formando en nosotros un concepto adecuado de Dios.
El salmista recuerda lo que Dios hizo en el pasado, cómo sacó el agua de la peña e hizo llover sobre ellos maná. Pero, en contraste, ahora deben comer pan de lágrimas. Son el resultado, en este caso, por haber desobedecido a Dios y haberle dejado. El salmista está angustiado y quiere con todo su corazón que Dios haga algo para cambiar la situación. A pesar de la angustia y la depresión, el salmista confía en que Dios hará algo y que Dios los salvará. Tiene esa fe, tiene esa confianza. El texto del Trito Isaías es una oración ferviente de intercesión del profeta en favor de su pueblo. El profeta invoca a Dios para que mire desde la morada de su santidad y de su gloria a un pueblo en el cual aún no se manifiesta ni su celo, ni su poderío, ni su compasión, ni la conmoción de su corazón. Entonces el profeta apela a Dios, apela al carácter paternal de Dios para con Israel. Aun cuando los padres o patriarcas de la nación, con Abraham a la cabeza, no pudieran reconocer a Israel como sus hijos en la trágica situación en que se encontraban. El profeta invoca a Dios diciéndole: pero tú eres nuestro Padre. Desde la eternidad tu nombre es Redentor nuestro. El profeta interpreta la acción de Dios en el desierto como la actitud de un padre que guía a su hijo por el camino de la vida. Esto tiene precisamente relación con la elección de Israel, que a lo largo del Antiguo Testamento recibe varias menciones. El pueblo de Dios, las personas consagradas, santas. Pero es significativo señalar que para el profeta Amós, por ejemplo, el hecho de que Dios haya escogido a Israel no significa privilegio alguno, sino una gran responsabilidad, mucho mayor que la de los demás pueblos. Es una responsabilidad frente también a Dios y para los demás pueblos, porque es la nación del Emmanuel, es la nación del Dios con nosotros. Pero también los profetas anuncian que Dios es un Dios no solo de Israel, sino también de todas las naciones. De ahí que el anuncio de la salvación sea de carácter universal. También os he establecido como la luz de las naciones, para que mi salvación llegue a los confines de la tierra. Será para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es una primera afirmación de la elección de Israel en el Éxodo, y que en el Nuevo Testamento esta misma expresión se refiere a la Iglesia como la nación santa y el sacerdocio escogido. Pero vosotros sois linaje escogido, como dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. En el Nuevo Testamento, la Iglesia está tomando el lugar que una vez fue la excelencia de Israel. En el texto del profeta Isaías está fuertemente la idea que se conoce como del Goel, del rescatador, del salvador, del redentor. Esta noción del redentor como vengador de sangre o como rescatador de prisioneros por la deuda, o el defensor de la viuda,
Se refiere a toda esta vivencia de que alguien de la familia tenía que rescatar a aquel que había quedado en una situación indefensa, como es el caso de Ruth, que quedó viuda y por lo tanto un pariente se casó con ella para lograr sacarla de esa condición. Y específicamente en uno de esos textos como poema que exalta a Israel como el siervo protegido de Yahvé. No temas, gusanito de Jacob, vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. En este texto de Isaías 41:14. La segunda súplica que encontramos en el texto que hemos leído, el capítulo 64, comienza con una expresión que el apóstol Pablo parece que sabe leer mejor. Lo que los ojos no han visto y los oídos no han oído. El profeta Isaías declara que Dios es el único Dios capaz de actuar. Para ello invoca los verbos que proporcionan conocimiento, casi todos relacionados con los sentidos. Escuchar, saber, ver. Dios escucha, Dios sabe, conoce, Dios ve. Este acto de Dios es siempre para el beneficio de aquellos que están esperando siempre su ayuda. En la mejor experiencia que conocemos, precisamente la del Éxodo. Vio el clamor, escuchó el grito de su pueblo. El apóstol Pablo parece hacer una relectura de este texto en su primera epístola a los Corintios, pero esta vez atribuyendo toda esta acción salvífica a Cristo. Antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Hay una declaración también de mea culpa, acompañada de una declaración de confianza, pero permaneceremos para siempre en sus caminos. La certeza de la salvación es siempre un don que recibimos. Por eso el profeta expresa en su profundo anhelo de que por fin Dios desgarrará a los cielos que impiden ser vistos por los seres humanos y será visible descendiendo. Entonces su teofanía o manifestación visual sería tan potente y conmocionaría el cosmos, haciendo cosas que jamás se han visto o escuchado en favor de los que esperan en Él. En este tiempo de Adviento, el anuncio de la llegada del Mesías, de la llegada de Jesús, es una señal visible que el papel del Goel, del rescatador, no ha sido olvidado. En este nuevo tiempo adquiere un nuevo rostro, pero sigue siendo el mismo Dios. Nuestro rescatador o salvador, que se manifestó de diferentes maneras a los israelitas, hoy se revela a todos en el rostro de Jesús el Cristo. Es la fuerza para que las personas que están debilitadas por el desempleo, la enfermedad, el cansancio. Es coraje para aquellos que se enfrentan a conflictos familiares, peleas entre vecinos, entre el marido, la mujer, el padre, la madre, los hijos. Es ligero para las personas que no ven una salida de sus vidas sumergidas en la bebida o en las drogas.
Es guía para aquellos que necesitan reorganizar su vida, para aquellos que han sido exiliados de su propia tierra o para aquellos que han sido excluidos de su propia profesión. Es comida para los hambrientos, abrigo para los sin techo, agricultura para los sin tierra. Yahvé, que viene a nosotros en la faz de Jesucristo, es nuestro rescatador, es nuestro Goel, es nuestro Salvador de la vida perdida. El salmista pide una epifanía por el advenimiento de Dios. La venida del Señor será la superación de los dolores de los reyes. Los adversarios malvados y las naciones opresivas serán vencidos. No habrá más dolor y no habrá más sufrimiento. Esta epifanía o manifestación de Dios será similar a otras que han ocurrido en el curso de la historia del pueblo de Israel. Será similar al Sinaí, junto a la cual temblaban la tierra y las colinas. Sería similar a lo que Moisés había experimentado junto a la zarza ardiente. Es similar a lo que Elías había presenciado cuando levantó el altar en honor a Yahvé y fue consumido por el fuego. Sí, la nueva Epifanía tendrá tales similitudes. Pero también será nuevo y diferente, porque los cielos mismos serán rotos para que Dios baje, para que Dios descienda. Cuando en esos tiempos bíblicos se decía que los cielos debían dividirse, entonces era para expresar que uno se enfrentaba a una nueva creación, de un nuevo cosmos. Después de todo, al crear el cielo y la tierra, Dios había hecho el firmamento para mantener la vida. Al romper este firmamento, Dios nos pone en el umbral de la nueva creación. Este Dios accesible a mi dolor, Dios cerca de los oprimidos, es incomparable, es una excepción. A Él todo el honor, todos los elogios. Y así nuestro texto nos invita al final, después de llevarnos a las profundidades del dolor para enfrentarnos con la crudeza del abandono divino, a alabar y a conmemorar a quien actúa de manera tan diferente. La espera vale la pena, sí, esperando, trabajando por la práctica de la justicia. Dios se manifestó, se manifiesta y se manifestará. El texto del apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta. Comienza el apóstol con un saludo que suele ir seguido de una acción de gracias, conocido como un preludio. Con esto, su forma de iniciar las letras, el apóstol sigue el estilo epistolar conocido en la antigüedad. Sin embargo, adapta este modelo de las oraciones judías. No es, por tanto, una mera formalidad ni un gesto de cordialidad. El preludio de este texto es una oración sincera de acción de gracias, que también está al servicio de la proclamación del Evangelio. Antes de dirigirse directamente a los corintios, Pablo le agradece en su carta la gracia de Dios que ha experimentado la comunidad. Esto es algo muy significativo porque la acción de Dios para los hombres siempre es lo primero, antes de que el hombre piense en hacer algo por su salvación. Dios ya lo ha hecho. Y los que lo agradecen siempre son conscientes de este hecho. Así que es importante que los cristianos le den gracias antes de hacer nada. Al hacerlo, estarás o estaremos honrando a Dios. El apóstol no tiene la intención de glorificar y exaltar las cualidades o habilidades humanas. Está a la vista de la gracia de Dios,
de la que vive la comunidad de fe. El preludio de esta carta, el propósito de esta oración es la glorificación de Dios, que por su gracia llamó a esta comunidad a la vida. La gracia siempre es un regalo, y esta gracia siempre se da en Cristo. Esto significa que no puede experimentarse como un mero fenómeno psicológico dentro del hombre, sino en Cristo, y por lo tanto fuera de nosotros, en el caso de Cristo y en las palabras del Evangelio. El texto nos muestra cómo la gracia de Dios se manifiesta concretamente. Es una muestra de los dones experimentados por la comunidad. La palabra, el conocimiento. Dos dones importantes para el desarrollo espiritual de la comunidad de Corintio. En capítulos posteriores, Pablo critica su actitud hacia estos dones. La gratitud viene al contemplar la revelación de Jesucristo al final de los tiempos. La riqueza espiritual de la comunidad no es plenitud. La realidad del presente es solo una muestra de lo que será. La existencia de los dones no significa todavía que haya experimentado la totalidad o se hayan materializado en su plenitud. Por eso, la existencia de estos dones no significa todavía el escatón, o sea, lo que no ha ocurrido, lo que está por venir. Las erupciones carismáticas son la promesa de la segunda venida del Señor. La comunidad del presente vive a la luz de lo que será cuando Jesús se revele en la consumación de los siglos. Jesús no es solo el que vino y está presente en el Espíritu, sino también es siempre el que viene. Por esta razón, la comunidad de fe sigue en camino, esperando ansiosamente la revelación de Jesús al final de los tiempos. Sin embargo, los hermanos de Corintio aparentemente no viven de esta esperanza cristiana. Se enorgullecen y se jactan, como si ya hubieran alcanzado la perfección y como si no tuvieran nada que esperar. Por lo tanto, al incluir la perspectiva escatológica al final del preludio, el apóstol Pablo ciertamente tiene la intención de llamar la atención de los hermanos de Corinto, despertándolos a esta realidad ignorada por ellos. Las expresiones, revelaciones de nuestro Señor Jesucristo y el día de nuestro Señor Jesucristo se utilizan precisamente para designar el segundo advenimiento de Cristo, utilizando la expresión de la cual hemos hablado algunos domingos atrás, el día del Señor, como una expresión escatológica utilizada por los profetas en el Antiguo Testamento y que Pablo lo transfirió a la persona de Cristo porque Dios le confió el anuncio de su Señor. Como toda la vida espiritual de la comunidad es fruto de la gracia de Dios, también la irreparable hasta el fin no depende de su propio esfuerzo, de sus carismas, sino de la confirmación de Dios. Este reconocimiento impide presumir y cualquier entusiasmo religioso, ya que, visto desde la perspectiva de sus propios logros, la comunidad de fe es imperfecta. La perfección solo puede ser atribuido a Él por el mismo Dios, porque Él es fiel. Su voluntad es siempre la misma. Completará el trabajo que
que ha comenzado. La confianza en Dios se basa en el llamado a la comunión de Jesucristo. Y esta comunión es una realidad presente, porque el llamado ya ha sucedido, la vocación ya ha sucedido, y es a partir de esa acción de Dios que la comunidad vive. Ella espera la venida de su Señor como una comunidad que está inseparablemente unida a Él. Conoce al Señor para quien espera. Ella participa en el sufrimiento del crucificado y al mismo tiempo vive a la luz de la gloria del resucitado. La riqueza espiritual de la comunidad es la gracia de Dios y no el fruto de sus propios logros. Así que Dios es el receptor de la acción de gracias de este preludio del apóstol. Pero la espiritualidad que realmente existe en la comunidad de fe aún no es perfección. Ella vive en el presente, pero a la luz de lo que será en la revelación de Jesucristo al final de los tiempos. Todo lo que acontece en la vida de la comunidad de fe es por la gracia de Dios, no por alguna virtud o cualidad extraordinaria de los miembros de la comunidad. La gloria, la honra, la alabanza y la gratitud siempre es para Dios. En el texto del Evangelio de Marcos, en esta parábola probablemente hablada a los líderes del pueblo, especialmente a los escribas, eran grandes cosas que Dios les confió. La dirección del pueblo, la ciencia de su voluntad, la clave para el acceso a su reino. Ahora bien, el juicio de Dios está a la puerta. ¿Han respondido estos siervos de Dios a una gran confianza o han abusado de ella, empleando el don de Dios, o lo han retenido por egoísmo o angustia exagerada, sin transmitirla a los demás? ¿Tienen las puertas de acceso al reino de Dios abiertas o cerradas a ellos? Quien conociera la voluntad de Dios será castigado con más rigor que las personas que no conocían la ley. La exhortación: observa y ora, y sigue siendo válida para los líderes, para los discípulos y para todos nosotros también, sus seguidores. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, les decía: así que no durmamos como los demás, por el contrario, miremos y estemos sobrios. Por supuesto, el significado del término reloj ha cambiado literalmente. No se trata solo de renunciar al resto del cuerpo, de estar despierto como Jesús en Getsemaní. Esperaba que sus compañeros lo hicieran. Lo que importa es que otro está preparado. Preparado es el siervo bueno y fiel, listo para en cualquier momento dar cuenta ante su amo. Cuando Jesús habló del juicio y del juicio, no habló en el sentido apocalíptico que busca calcular el tiempo del fin a través de visiones alegóricas del desarrollo de la historia. Jesús se niega a aceptar en principio el cálculo de los plazos. En Jesús, el reino no viene de una manera que las señales apunten a su venida. Jesús dice: en cuanto a aquel día o a esa hora, nadie la sabe.
ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por ello la necesidad de oración, la necesidad de la vigilancia permanente. Los horrores apocalípticos como la guerra, el hambre, los terremotos, no se enumeran para indicar signos anticipatorios del fin, más para caracterizar la característica esencial del desarrollo de la historia que conduce al fin. Los creyentes no deben fijar sus ojos en los horrores, sino saber que todo esto tiene que ocurrir. Y solo es importante esperar, alerta, estar atentos a la venida del Señor y permitir que se desarrolle lo que se les ha confiado. La intención de esta parábola es sacudir a un pueblo ciego y a sus guías frente a la seriedad del momento. Quiero decir, la catástrofe vendrá tan repentina como el ladrón por la noche, como el caballero que regresa tarde de la fiesta, o aún como el señor que regresa del largo viaje. No te sorprendas sin estar preparado. La parábola no solo habla de la desagradable sorpresa, sino de la responsabilidad de las cosas que se han confiado o de los cargos por los que tenemos que dar cuenta de repente. La sobreexistencia en el momento de la rendición de cuentas, que viene inesperadamente, depende de cómo administremos las cosas que se nos confían, hasta que se haga realidad la parusía de Dios en todas las cosas. Como sigue diciéndonos el texto de la Escritura, Cristo sigue teniendo esperanza y poseyendo un futuro. Seguimos en camino, viviendo la ambigüedad con la que se manifiesta el reino de Dios en este mundo. Jesús resucitado, aunque se dé cuenta en su vida del reino de Dios, espera que lo que se hizo realidad y comenzó con él alcance un éxito feliz. Por eso la invitación a la vigilancia, porque Cristo sigue esperando el crecimiento de su reino entre los hombres, porque su reino no comienza a existir solo más allá de la muerte, sino que comienza ya en este mundo, cada vez que se instala más justicia, cada vez que prevalece más el amor y cada vez que se abre un nuevo horizonte en la recepción de su palabra y la revelación de Dios dentro de la vida de las personas y del mundo. Cristo resucitado ha venido, pero para los cristianos sigue siendo el que vendrá en plenitud. El futuro de Cristo reside no solo en la parusía y la revelación total de su realidad divina y humana, sino algo más que aún no está plenamente terminado y realizado, como es el tema de la resurrección de los muertos, la reconciliación de todas las cosas consigo mismo y con Dios, y la transfiguración del universo. Por lo tanto, el fin del mundo no debe representarse como una catástrofe cósmica, sino como una consumación y el logro del fin como meta y plenitud. La vida cristiana es seguimiento, testimonio y preparación. La vida cristiana de seguimiento y testimonio en un mundo inquieto siempre será necesario fijar la visión hacia adelante. Es un no a las ilusiones baratas, a las promesas falsas, a los mesianismos de ciertas figuras de terror que se presentan como los únicos que pueden solucionar las cosas.
Es un sí al uso inteligente y comprometido de todas las posibilidades de servicio y testimonio, basado en la voluntad de Dios. Un testimonio que puede darse en múltiples esferas, en el campo social, político, eclesial, religioso, económico, cultural, científico, etc. La vida cristiana de seguimiento y testimonio en una iglesia que comparte el sufrimiento de las personas. La iglesia no es otra torre de marfil, no es un castillo seguro contra todos los embates diarios. Ha de ser sí un espacio de contención de quienes sufren esos embates, un ámbito de consuelo mutuo y de celebración de la presencia del resucitado, un lugar de encuentro para afianzar la fe en el Dios de la vida en medio de los poderes de la muerte, un territorio donde nos ejercitamos para velar, orar y bendecir. Aquí cabe un no a todo sistema que engendra miseria, muerte, destrucción. También un no al éxito religioso y a una teología que promete prosperidad a cambio de la entrega de la voluntad y de dinero a quien la predica. Un no a la búsqueda de influencia, poder, prestigio y resonancia de la Iglesia. Por el contrario, es un claro sí a la fidelidad, a la constancia en la fe y el amor, a la ferviente oración y a la disposición para el Señor que viene al encuentro nuestro en las personas más humildes y necesitadas. Una vida cristiana de seguimiento y testimonio en la proclamación del Evangelio. Esta de ser la marca distintiva de la Iglesia, cumpliendo esta tarea en la comunidad. Vela y está preparada para la llegada del Señor de la casa, en Adviento, en Navidad, en su palabra, en el prójimo, en la comunidad, en los sacramentos y en cualquier momento. Para llevar a cabo este encargo, la Iglesia dispone de los mismos medios que usó Jesús: la palabra, sus obras de amor, el compromiso, la solidaridad, la comunión, la oración, los sacramentos. Solo así podrán producirse adhesiones voluntarias, maduras y convencidas, en el horizonte de la expectación del reino de Dios. La cristiandad no tiene su esencia y su fin en sí misma, ni en su propia existencia, sino que vive de algo y existe para algo que va más allá de ella. Si se quiere captar el misterio de su existencia y de sus modos de actuación, hay que preguntar por su misión. Si se quiere averiguar su esencia, hay que preguntar por aquel futuro en el que ella coloca sus esperanzas y expectaciones. Si la cristiandad misma se ha vuelto insegura y desorientada en las nuevas circunstancias sociales que nos toca vivir, entonces tiene que reflexionar de nuevo sobre aquello para lo que existe y hacia lo que aspira. Estos textos del día de hoy ponen precisamente la mirada en el Adviento. No solo en esa mirada de lo que ya pasó, de lo que ya ocurrió, de la que ya aconteció con la venida primera de Jesucristo, sino con lo que esperamos al final de los tiempos, para que Dios realmente haga realidad su reino de justicia y de amor. Que al iniciar este nuevo tiempo tengamos la clara comprensión de estar siempre preparados, dispuestos para agradecer a Dios por lo que Él ha hecho, hace y hará en bien de la humanidad. Y que seamos parte, por la fe en Cristo, por lo que Él ya hizo, de esa nueva
humanidad. Que el Señor nos sustente para siempre ser agradecidos, no por lo que hayásemos alcanzado, sino por lo que Él ha hecho en nosotros y lo que Él hará por nosotros y a través de nosotros. Al Señor sea toda la honra, toda la gloria, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Unimos nuestras voces en el himno 51, Tú dejaste tu trono y corona por mí. Celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo honor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Pues en Él hay lugar para ti. Bendición final por el pastor Nestalí Gajardo Serrano. Así estamos llegando al final de esta liturgia. Roguemos al Señor para que nos acompañe en esta nueva semana que iniciamos, entrando también así a un nuevo mes, el último mes del año calendario, pero el inicio del año eclesiástico. Que la gracia del Señor sustente nuestro caminar para mirar siempre adelante y no volver la mirada atrás, confiando que no estamos solos, sino que
La gracia del Señor está con nosotros. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos ustedes, con vuestra familia, con todo el pueblo de Dios, ahora y eternamente. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que alce el Señor de su rostro y te da paz, y te da paz, y te da paz, que Dios haga brillar en ti su rostro y se apiade de ti, y se apiade de